Buenas noches. Vamos a dar inicio a este módulo relativo a la ética y a la razonabilidad. Conforme se vayan integrando las otras dos personas, vamos a avanzar, ¿no? Pero voy a dar para comenzar una breve introducción. Hablando de la justicia como un tema fundamental de la ética pública. Y de la democracia, que es un conjunto, la democracia liberal, que es un conjunto de instituciones. Vamos a ver que una sociedad democrática, o para lograr una sociedad democrática, para que permanezca, para que sea justa, necesitamos una concepción de justicia que organice su estructura base, ¿no? Y para que haya una democracia, como la vamos a plantear, pues se necesitan ciertas virtudes ciudadanas, ¿no? Es decir, personas que entiendan que la sociedad es un sistema de cooperación que permite que cada participante tenga oportunidades de realizar su idea de bien de acuerdo con normas acordadas por todas y todos. Cuando decimos personas virtuosas que requieren de la democracia, también quiere decir que que nosotras y nosotros aceptamos lo que veíamos ayer, ¿no? La diferencia, y que esas formas diferentes también se manifiestan en distintas maneras de entender y de ver el mundo. La ciudadanía virtuosa acepta que la mejor forma de solucionar los problemas del sistema de cooperación es a través del debate público. Dar razones, aceptar la argumentación de las y los demás es fundamental para que la democracia persista y con ella la justicia. Entonces, en el terreno de esta, digamos, cooperación equitativa, no hay cabida a la imposición de ideas y de conductas verdaderas. Caben ideas y acciones presumiblemente aceptables o aceptadas por los demás, y esta presunción, ¿no? Presumiblemente aceptables, debe ser sincera y debe poder explicarse en términos que el resto de las personas entiendan y afirmen como valores indiscutibles de la vida democrática, que son principios políticos que estructuran la vida social. Entonces, la democracia necesita de ciudadanía que escuche, que intente entenderse y que colabore a partir de normas establecidas en un sentido real, aunque indirecto, por ellos mismos, ¿no? Entonces, vamos a decir, los ciudadanos de una democracia, para que ésta se perpetúe como modelo de justicia, tienen que ser razonables, ¿sí? De manera tal que la razonabilidad es una virtud, es una manera de ser tolerante de forma solidaria, es entender a las y los conciudadanos, escucharles, saber que juntas, acordamos las reglas de cooperación y actuar y dar razones a partir de tales normas. El discurso razonable, desde la perspectiva que la abordaremos, marcará los límites de lo tolerable. Una palabra ahí que a mí me resuena un poco porque toleramos aquello que no necesariamente nos gusta, ¿no? Que no necesariamente implica un entendimiento, pero vamos a utilizarla respetando a los autores, muy respetables, además, como veremos, ¿no? Y entonces, pues, la tolerancia defiende el espacio público donde las razones pueden ser libres y resolver sus diferencias dándose razones, ¿no? Aquel que es razonable, diremos, ¿no? Se refrena con prudencia, escucha, coopera de acuerdo con los resultados del debate que se lleva a cabo en el seno de la vida democrática. La razonabilidad, pues, es la virtud, vamos a decirlo así, con un cierto sentido aristotélico y desde luego kantiano, ¿no? La virtud más importante de la ciudadanía democrática. Es una forma de actuar que rechaza la humillación, la violencia y que construye un sentido de identidad, nosotras y nosotros, de diversos que entienden que los otros no son aquellos que piensan, creen, sienten, comen, aman y viven distinto, ¿no? Sino en todo caso, aquellos que se niegan a cooperar, a ser parte de ese nosotros, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se amalgama lo que veíamos ayer. La otra edad no implica una diferencia sustantiva en términos del reconocimiento de derechos y por lo tanto de la conciencia y por lo tanto de la individualidad o del colectivo, ¿no? O sea, tanto en individuos como si pertenecen a grupos, esos grupos que reivindicaran derechos para sí son legítimos,
Y entonces no pierden razonabilidad. Quienes la perderían en todo caso son aquellas y aquellos que no acepten las reglas de convivencia. Es complicado, desde luego, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, cuando introducimos la norma penal que suspende derechos políticos, pero derechos de libertad, derechos de movimiento, y para celebrar otro tipo de actos, entonces ahí entramos, ¿no? Con doctrinas distintas con relación a esta negación de la cooperación del ser parte de nosotros y tiene derivas a las que tenemos que estar atentos, ¿no? Porque, digamos, mantenerlo aún cuando estas personas, por diversas razones, se hayan negado efectivamente a cooperar, separarlos del todo social es algo complicado, ¿no? Es algo inclusive indeseable. Y no solo hablo de los delitos, ¿no? Porque hay varios desafíos cuando nos referimos a esto, no son nada más teorías y hablar de filosofía y citar a Kant y citar a Aristóteles y citar a Rawls y citar a Bentham con sus debidas críticas, ¿no? Sino cómo organizamos un modelo de cooperación en un intercambio de ideas dentro de un espacio que sea común. Ese intercambio de ideas va a tener presupuestos que los va a dar la razonabilidad, por eso decía, es la virtud más importante que tendrían o que tienen que tener, no sé si decir tendrían o tienen que tener como una precondición, los ciudadanas y ciudadanos democráticos. Pero cuando eso falla, cuando no hay razonabilidad, que no razón, ahorita lo distinguimos, ¿no? Quienes se niegan a cooperar, que creen que su verdad es la verdad universal y irrefutable, ¿no? Y que utilizan para ello la violencia, entonces, ¿qué hacemos, no? Cuando se niega la libertad, ¿no? Y aquí, insisto, no nada más necesitaríamos hablar de la delincuencia, aunque hay teorías penales que apuntan hacia ese sentido, ¿no? La peligrosidad es lo que separa a las personas, el ataque en contra del contrato social es lo que les negaría derechos, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? No son los únicos que desafiarían desde ese sentido la coexistencia y por lo tanto los valores fundantes del acuerdo democrático, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, y ayer lo dejé planteado, ¿no? Con movimientos, partidos, ideas que niegan la otra edad, ¿no? Esto que ya dijimos ayer, ¿no? Ya dije ayer con relación a la esclavitud en algún momento, con relación a manifestaciones políticas que en vez de sumar a la pluralidad, tienden a negarla, ¿no? Y entonces esa negación, ¿qué hacemos con ello, no? Entonces, ya decía, vamos a ver un poco las bases kantianas de la racionalidad y su debate con el utilitarismo, ¿no? Los elementos constitutivos, cómo evolucionan a lo largo de esta idea kantiana, ¿no? Y si nos da tiempo, vamos a hablar de lo razonable en la razón pública a partir de las críticas que hace Habermas, ¿no? Entonces tenemos como bastantes ideas, ¿no? Voy a compartir una pequeña presentación, tiene poquitas diapositivas, pero permite dar un poco de seguimiento a esto que les comento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Kant y con el imperativo categórico, ¿no? Que todas ustedes, todos conocen, o si no, pues aquí lo vamos a comentar de manera general, ¿no? Entonces, bueno, Kant, y que Kant, a ver, es un filósofo de la Ilustración, ¿no? Que habla de la libertad, tiene un ensayo muy interesante, bueno, tiene muchos ensayos muy interesantes, pero uno de ellos es ¿qué es la Ilustración, no? La filosofía de la historia, ¿qué es la Ilustración? Respuesta a la pregunta, ¿qué es la Ilustración? Y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, otro texto, ¿no? Esboza esta idea de el imperativo categórico, ¿no? Entonces, discutiremos, ¿no? Estas ideas de voluntad pura, buena voluntad, las relaciones con el imperativo categórico, que después
van a influir en Rawls, ¿no? Entonces, Kant utiliza la idea de lo razonable, de la racionalidad, de muchas maneras, ¿no? Pero quiere decir que las personas tienen dos características, que son tanto razonables como racionales, ¿no? Es decir, dentro de la concepción kantiana, las personas tienen razón, pero además razonan, ¿no? La razón práctica tiene dos formas, ¿no? Es pura y es empírica. La primera, ¿no? Se expresa en el imperativo categórico y la segunda en el imperativo hipotético, ¿no? Entonces, los términos razonable y racional nos recuerdan no solo lo completa que es la concepción kantiana de razón práctica, sino las dos formas de razón que ésta comprende, ¿sí? Kant elaboró una teoría moral que tiene como fundamento, dice, la voluntad como tal, que dirige sus actos, ¿no? Basada en motivaciones empíricas. A quienes les interese, ¿no? Además, desde luego, de la crítica de la razón práctica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, hay un libro que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente, que habla de esta voluntad como tal, voluntad general, querer general, porque lo traducen de willing as such, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, ¿no? De voluntad general, pero es la razón pura, ¿no? Y que decía, esta voluntad como tal significa que las personas dirigimos nuestros actos, o la persona racional, dirige sus actos basados en motivaciones empíricas. Estas motivaciones de las que depende para actuar, la determinan, ¿no? A Kant le preocupa formular una doctrina moral autónoma, ¿no? No basada en esta voluntad como tal, determinada por motivaciones empíricas, ¿no? Que tenga una base, una voluntad pura. La voluntad es determinada por principios que la razón práctica pura construye. Para no complicarnos demasiado, vamos a regresar a Platón, ¿no? En su diálogo, sobre todo en Gorgias, Platón o Sócrates plantean la idea de el bien, el mal, lo bueno, lo malo, como categorías a priori, es decir, que fueran producto del discernimiento y que todos sabríamos, todos tendríamos que saber sin necesidad de que esto tuviera consecuencias empíricas, consecuencias prácticas, ¿no? Es decir, la motivación por la cual yo actúo bien, ¿no? Es un discernimiento, ¿sí? No es porque tenga una motivación empírica como lo puede hacer el miedo al castigo, un poco ahí las cuestiones utilitarias, ¿no? O porque busque una recompensa en términos utilitarios igualmente, ¿no? La motivación, de acuerdo con Kant y su teoría moral, que rescata en buena medida los planteamientos socráticos o platónicos, es que nuestras motivaciones idealmente no tendrían que ser empíricas, sino motivaciones puras. La voluntad pura, determinada por los principios que la razón práctica pura construye. El proyecto kantiano, intenta establecer principios, ¿no? Principios en donde encontremos, pues, que las motivaciones, ¿no? La voluntad pura, la lógica trascendental, se basta a sí misma para determinar la voluntad, independientemente de nuestras inclinaciones y deseos naturales, ¿no? Así como la lógica trascendental estudia todas las condiciones epistemológicas que hacen posible el conocimiento a priori de los objetos, ¿no? El espacio y el tiempo. Así como el conocimiento sintético a priori requiere de una lógica trascendental para establecer sus principios, la voluntad pura requiere de la razón pura práctica para establecer los suyos. Y la diferencia entre toda razón teórica y razón práctica es que la razón teórica se encarga del conocimiento de objetos dados y la lógica trascendental establece los principios que hacen posible el conocimiento sintético a priori de tales objetos, ¿no? En cuanto a la razón teórica.
La razón práctica, que es la que nos interesa, se ocupa de la manera en que construimos objetos de acuerdo con una idea, una concepción de estos. Recordaron ayer, ¿no? No, es que luego ya no sé si fue aquí en esta clase o no, porque luego son tantas que ya no sé dónde dije que... Ah, no, fue en una en la mañana, que decíamos nombrar a los objetos, nombrar categorías bien y mal implica un reconocimiento, ¿no? De el otro. Pero bueno, entonces vamos a decir eso, ¿no? Una idea, una concepción, vamos a pensar en el bien o el mal, ¿sí? En lo justo, en lo injusto, es cuando los construimos mediante la razón práctica, es de conformidad con una concepción que tenemos de esto, ¿no? Del actuar, del buen actuar, de la ley justa. Los principios de la voluntad pura que Kant quiere examinar son los de la razón práctica que pueden efectivamente determinar nuestra voluntad y dirigirla a su objeto a priori, que es el máximo bien. ¿Sí? Entonces, para Kant, y recomiendo mucho este ensayo de qué es la ilustración conjuntamente con la metafísica de las costumbres, dice, las personas pueden ser autónomas, pueden llegar a tener una voluntad pura, regida por los principios de la razón práctica. Las personas pueden gobernarse por una ley que se dan a sí mismas. Tienen la posibilidad de refrenar los impulsos que sus deseos despiertan. Es esta tensión que está en toda la filosofía occidental, está en Platón y Aristóteles, ¿no? Cuando ellos hablan de los gobiernos de las leyes, y dicen, pues es que hay que sujetarlo a leyes porque las leyes sujetan a la razón, son producto de la razón y sujetan a las pasiones, perdón, ¿no? Eso lo dice Aristóteles en la política, ¿no? Cuando habla de los mejores gobiernos. Bueno, entonces las personas se pueden gobernar igualmente a una ley que se dan a sí mismas y refrenan los impulsos que sus deseos despiertan. Esta fuerza psicológica les permite evaluar sus deseos y decidir a partir de cuáles, si es que alguno, deben actuar para cumplir con una ley moral, ¿sí? Entonces, este intento, ¿no?, de estudiar los principios a partir de los cuales actúa la voluntad pura, como la búsqueda de aquellos principios a partir de los cuales un agente ideal, una persona completamente racional y razonable, actuaría para respetar la ley moral. Incluso si al actuar tuviera que ir en contra de todos sus deseos dependientes de objetos, ¿no? De todas las motivaciones empíricas, ¿sí? Estamos hablando de las motivaciones empíricas como algo que yo buscaría obtener, puede ser una ganancia simbólica, ¿no? Que digan, ah, qué bueno es esta persona. Esa sería una motivación empírica, ¿sí? O dinero, o fama, ¿sí? O en sentido negativo, la ausencia de algún castigo, ¿sí? Entonces, las motivaciones empíricas, como las define Kant, ¿no? Es algo, digamos, que se contrapone a la fundamentación moral a priori, ¿no? Y entonces hay una idea de buena voluntad contraria o una relación entre buena voluntad y voluntad pura, ¿no? En el primer capítulo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, comienza diciendo, esta es una cita que tengo aquí en mi apunte, ¿no? Y dice, es imposible concebir cualquier cosa en este mundo o incluso fuera de este que pueda ser tomada como buena sin restricciones, excepto una buena voluntad. Fin de la cita, ¿no? Así, una buena voluntad es buena en cualquier circunstancia, es un bien absoluto. La única cosa, dice, ¿no? Él siendo estudioso de Platón, ¿no? Es que es buena en sí misma, buena independientemente de su relación con otras cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia, el juicio, cualquier otro talento del espíritu, igual que el valor, la constancia en los propósitos, cualquier otra cualidad del temperamento, pueden ser considerados, según Kant, buenos y deseables, pero no buenos sin restricción. Estos talentos del espíritu, estas cualidades del temperamento, pueden llegar a ser terriblemente malos si la voluntad que los usa no es buena. Ni siquiera la felicidad es algo bueno sin calificativos. La felicidad de alguien que no tiene rastro de tener buena voluntad, dice, no es ni merecida ni buena. Para Kant, actuar motivado por la felicidad es actuar
de conformidad con lo que él llama una ley pragmática, una regla de la prudencia. En cambio, actuar motivado por ser digno de felicidad es actuar conforme a una ley moral. Una buena voluntad hace a las personas dignas de ser felices, ¿no? Entonces, los talentos del espíritu, las cualidades del temperamento, incluida la felicidad, son cosas buenas con restricciones. De tal manera que las personas no pueden sino darle un gran valor al hecho de tener una buena voluntad, porque se encuentra ligada a su libertad. O sea, si una buena voluntad no fuera estimable, sin ninguna comparación y por ello fuera más valiosa que la satisfacción de las inclinaciones físicas o mentales, los agentes morales, las personas, no tendrían la posibilidad de actuar guiados por la ley moral. Tendrán que actuar según la intensidad de las motivaciones empíricas. No podrían ser autónomos, pues. La autonomía, ¿sí?, implica inclusive renunciar a cierta felicidad cuando ésta está vinculada con motivaciones empíricas que no buscan una moralidad general, sino que buscan una satisfacción. Entonces, la buena voluntad es una concepción kantiana de excelencia moral, gentes ideales, totalmente racionales y razonables, que deben perseguirla, ¿no? Lo cual no quiere decir por fuerza que las personas, no los agentes morales ideales, busquen tener buena voluntad y a partir de ella actuar según la ley moral. ¿Sí? Esto último está reservado para quienes tengan la motivación de hacerlo, lo cual no es menor, desde luego, ¿no? Pero una buena voluntad, pues, es la única cosa siempre buena en sí misma, sin restricciones. Su valor para los agentes morales ideales es incomparablemente superior, dice Kant, ¿no?, al valor de todas las otras cosas buenas. Entonces, si las reivindicaciones de una buena voluntad entran en conflicto con las de otros valores o motivaciones, su peso siempre será mayor o definitorio. Lo anterior permite justo que digamos que las personas tienen la capacidad de ser autónomas y actuar guiadas por el peso de su buena voluntad. Regreso al texto de que es la Ilustración, porque a Kant le preocupaba mucho la idea de autonomía, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, el siglo de las luces, y justamente la respuesta que él da a qué significa la ilustración y por lo tanto qué significa ser ilustrado, lo vincula a esta virtud que es producto de la razón y del raciocinio, de lo racional y de lo razonable, ¿sí? Entonces, las personas dentro de la doctrina kantiana tienen capacidad para la buena voluntad. Una buena voluntad, en palabras de Kant, se encuentra en el sano entendimiento natural y no requiere ser enseñada, sino clarificada. La bondad de una buena voluntad no se deriva de la bondad de los resultados que produzca, porque no es motivación empírica. La bondad condicionada de sus productos no puede ser el origen de una bondad sin restricciones. Entonces, incluso una buena voluntad, si carece de la imposibilidad, perdón, de la posibilidad de llevar a cabo sus intenciones, ¿no? Si a pesar de sus mayores esfuerzos no puede llevar a cabo, solo se puede quedar en buena voluntad, sería esa buena voluntad algo bueno por sí mismo, ¿no? Algo que en sí mismo posee su pleno valor. La teoría política luego es muy crítica con esta idea, ¿no? Porque es una idea que de alguna forma también está presente en Cicerón y está presente en Aristóteles, ¿no?, cuando habla de la virtud del gobernante, y dice, pues es que en realidad eso puede ser contraproducente para el orden del Estado, dice Maquiavelo, ¿no? O sea, no solo peca de ingenuo, sino que llevado a la razón de Estado, ¿sí? Ya, digamos, la ética, que es la que le interesa a Maquiavelo, por cierto, ¿no? La ética de la función, ¿no? Ahorita encuentro el término exacto, ¿no? Pero es la ética de la responsabilidad, ¿no? Del príncipe, mantener un orden social. Y a veces mantener el orden social no quiere decir que en su persona, en su actuar, siempre vaya a regirse por esta buena voluntad. Cicerón diría que sí, porque la buena voluntad justamente no depende de los resultados que produzcan. Es bueno, yo hice todo lo que pude. No se logró. Y no se logró muy probablemente porque me ceñía la buena voluntad. Si hubiera actuado de otra manera, hubiera dejado de ser virtuoso y a lo mejor lograba para efectos, es un dilema, ¿no? Para efectos del Estado,
lo que hubiera sido pragmáticamente deseable, ¿no? Pero no para el buen actuar del gobernante, que recuerden, estos griegos y romanos todavía, ¿no? Bueno, Cicerón sobre todo, tenía en la virtud como el componente para clasificar a los gobiernos como buenos o como malos, ¿no? No era, como después lo hace Maquiavelo, ¿no? En la eficiencia que puedan tener para mantener un orden estable, ¿sí? Para construir un orden. Es mucho más complejo la parte maquiavélica, ¿no? Más compleja en el sentido de que él hace un análisis de cómo llegan al gobierno y en función de eso, pues van a condicionar el ejercicio del poder para mantener no tanto el poder, el orden político, ¿no? Que le importa de manera fuerte a Maquiavelo, ¿no? Entonces, pero decía, entonces aquí, para Kant, lo que importaría, como sería para, de alguna manera, ¿no? Para Cicerón, hablando un poco de teoría política y de ética política, sería no tanto el resultado, sino la intención. La intención, ahora sí que la intención es lo que cuenta, ¿no? Si a pesar, voy a volver a leerlo, ¿no? Si a pesar de sus mayores esfuerzos no pudieran llevar a cabo nada y solo quedase la buena voluntad, sería esa buena voluntad como una joya brillante por sí misma, como algo que en sí mismo posee su pleno valor, ¿sí? Entonces, bueno, las personas tenemos la capacidad de actuar no solo guiados por la fuerza de nuestros impulsos, sino de acuerdo con la ley moral, ¿no? No basta con actuar conforme a esa ley para que una acción sea valiosa moralmente. El valor moral de las acciones depende de los principios de volición, de lo que yo quiero, a partir de los cuales se realizan, ¿no? Volición de voluntad, ¿sí? Luego, por eso en francés, voler, y en italiano, volere, ¿no? Querer. De ahí viene la raíz latina, ¿no? Eh, Alguien que actúa siguiendo como principio de volición, de querer sus inclinaciones inmediatas o la idea de ser feliz, aunque cumpla con las obligaciones de la ley moral, no habrá realizado una acción moralmente valiosa. La buena voluntad, el valor moral de las personas se expresa cuando se actúa no solo conforme a la ley moral, sino además motivado por el deber en sí mismo, ¿sí? Entonces, en Kant hay, o podríamos distinguir dos tipos de acciones, ¿sí? La acción que únicamente cumplen con el deber moral y cuya motivación se encuentra en las distintas inclinaciones, y las acciones que no solo cumplen con la ley moral, sino que además lo hacen por el deber en sí mismo, ¿sí? El actuar por deber, ¿sí? Al deseo de actuar por deber, el interés práctico puro, ¿sí? La distinción que hace Kant es básica, ¿no? Una acción hecha por deber surge de la idea que la acción misma responde correctamente a los principios de la razón práctica, o al menos eso cree quien la realiza, ¿no? Interesarse en la acción misma en virtud de que satisface estos principios, los que había dicho, ¿no? Es lo que le da a la acción su moralidad, en contraposición de su mera legalidad, ¿sí? Kant, a ver, recordemos, ¿no? Es una persona que está pensando en individuos. Y eso tiene su problemática, ¿no? Porque eso cuando lo llevamos al Estado, esta contraposición que sea con Cicerón, ¿no? Que Cicerón no era kantiano porque es anterior a, ¿no? Pero sí sigue la filosofía platónica aristotélica, ¿no? Es de la escuela del estoicismo, la virtud, la sabiduría, Marco Aurelio, ¿no? Y en ello viene el buen actuar. Pero el buen actuar no siempre, y eso lo dice Maquiavelo y creo que lo dice bien, quiere decir que cuando conducimos los asuntos públicos habrá circunstancias en las que el buen actuar no solo va a ser insuficiente, sino va a ser indeseable. ¿Sí? Bueno, entonces pues la idea de voluntad pura, ¿no? Existe cuando la gente actúa en cada oportunidad que tiene, no solo como requiere el deber, sino que además lo hace así por interés puro. Las personas tienen buena voluntad cuando intentan con toda intensidad que sus habilidades les permitan convertirse en alguien con voluntad pura. Y entonces la capacidad de tener una buena voluntad juega un papel muy importante en la doctrina moral kantiana. Para él, según sostienen algunos otros autores, Rawls, García Morente, ¿no? Esta capacidad basada en los poderes de la razón práctica y de la sensibilidad moral
es la condición para que las personas puedan ser miembros de un posible, pues de una posible comunidad política, ¿no? Ideal. La capacidad de tener buena voluntad, así como tener razón práctica común, hace iguales a las personas. La posibilidad de darse leyes que rijan su voluntad los hace libres, decía, ¿no? ¿Qué puede ser la libertad, dice Kant, la libertad de la voluntad sin autonomía, propiedad de la voluntad de ser una ley para sí misma? Voluntad libre y voluntad sometida a leyes morales son una y la misma cosa. Y otra vez podemos ponernos aristotélicos, ¿no? En el libro sexto de la política habla de las virtudes que tendría la monarquía, a diferencia de la tiranía, ¿no? Y empieza a hablar de estos imperativos. Él no lo menciona así, pero habla de someter, él hablando en colectivo, someter a la ley las pasiones políticas, ¿no? O sea, supeditar a la ley la política, ¿no? Una discusión contemporánea, por cierto, ¿no? Bueno, entonces, en la doctrina kantiana, el principio fundamental que está en la base del deber moral es el imperativo categórico. Y vamos por partes, ¿no? Es imperativo, y aquí está enunciado, ¿no? Hay quienes lo enuncian de otra manera, la verdad es que el enunciado es lo de menos, pero ¿cuáles son los elementos, no? Es imperativo porque es una orden, como cualquier frase muy imperativo, ¿no? Cierra la puerta, lo que sea. Es un mandato para que la voluntad haga una cosa y no haga otra. El imperativo, el principio, es categórico porque se aplica a las personas incondicionalmente, sin que importen los fines que pudieran tener las personas, ¿no? Hay muchas órdenes que se aplican incondicionalmente, ¿no? Existen muchos tipos de imperativos categóricos, ¿no? O sea, la norma es un imperativo categórico, por ejemplo, las reglas de etiqueta, ¿no? Una invitación en tercera persona, pues se responde en tercera persona, ¿no? Cuando hablan o cuando se hablan de usted. Son imperativos categóricos ese tipo de reglas, ¿no? Por estas características, ¿no? Porque son de una manera una especie de orden y por otro lado es que se aplica a todos, ¿no? Las reglas de etiqueta se aplican a todas y todas. Las reglas en la mesa, más allá que ayer decíamos, bueno, se van configurando de conformidad con las representaciones que se tienen, pero una vez que en una sociedad se aceptan como tales, ¿sí? Entonces, entendemos que son imperativos categóricos. Ayer yo les decía, ¿no? Por ejemplo, de esta, o sea, en nuestras sociedades hay muchos imperativos categóricos, que no quiere decir que sean universales todos. Lo serán siempre y cuando vayan vinculados con esta ley moral. Pero, como ejemplo de imperativos categóricos, vamos a encontrar muchos, ¿no? Y decía, las reglas de etiqueta, no subir los codos a la mesa cuando se come, por ejemplo, no comer con la boca, perdón, no hablar con la boca abierta, no hablar mientras uno come, ¿sí? No hablar con la boca llena, esa era. Y lo aprendemos como parte de nuestro sentido común, lo incorporamos. O sea, hay imperativos categóricos que son de sentido común. Lo pongo en ese sentido porque el sentido común, ya decíamos, tiene sus mediaciones culturales. Bueno, entonces, lo que distingue el imperativo categórico kantiano de los demás es que se aplica a las personas por el simple hecho de que son racionales. No el orar, como les decía, ¿no? Que era un imperativo categórico para el espacio en el que yo estaba y que me encontré como un poco de, eso no era mi sentido común, ¿no? Era un imperativo, lo hacían todos, ¿sí? Así lo hacemos aquí, es un sentido común, ¿sí? Así se hace en este lugar, ¿sí? Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Y configuran eso, un sentido común. Cómo se suben las personas al transporte público, que aquí no hay orden, pero hay lugares en donde sí hay orden y es importante, ¿sí? Etcétera. El chiste, pues, es que imperativo categórico kantiano, cualquier agente racional tiene que hallar en el imperativo categórico kantiano el principio fundamental de una ley moral. Entonces, hay tres aspectos de la teoría moral kantiana, ¿no? Teoría moral kantiana. La ley moral, el imperativo categórico y el procedimiento mediante el cual el imperativo categórico se aplica
a las personas, ¿no? La ley moral es una idea de la razón que especifica un principio aplicable a todos los seres razonables y racionales del universo, ¿sí? Se aplica tanto a seres finitos y con necesidades, ¿no? Las personas, como a seres infinitos que no tienen ninguna necesidad. Pensaríamos, Dios a lo mejor, ¿no? El imperativo categórico es un mandato, ya lo he dicho, ¿no? Y por ello se dirige solo a aquellos seres racionales y razonales que son finitos y que tienen necesidades. Los seres sin necesidades, sin impulsos, no tienen problema en hacer que la voluntad haga justo lo que la razón indica que haga, ¿no? En ese sentido, los seres sin necesidades, la razón y la voluntad van a la par. Los seres con necesidades, por el contrario, tienen impulsos que desfasan aquello que dicta la razón con eso que desea la voluntad, ¿sí? Entonces, dice Kant en la fundación de la metafísica de las costumbres, las acciones conocidas objetivamente como necesarias son subjetivamente contingentes, ¿sí? La determinación de tal voluntad en conformidad con las leyes objetivas, llámese constricción, es decir, la relación de las leyes objetivas a una voluntad no enteramente buena, es representada como la determinación de la voluntad de un ser racional por fundamentos de la voluntad. Sí, dice, ¿no? Pero por fundamentos a los cuales esta voluntad no solo es, no es por su naturaleza necesariamente obediente. Lo que decía, ¿no? Impulsos que desfasan lo que dicta la razón de conformidad con lo que desea la voluntad. Hay una especie de separación en ese sentido, ¿no? Entonces, la limitación entre objetivos, finalidades, necesidades, impulsos y voluntad. El imperativo categórico entonces especifica la forma en que la ley moral se aplica a seres finitos y necesitados. Para el imperativo categórico, para que el imperativo categórico pueda aplicarse a las personas, debe adaptarse a sus circunstancias, ¿sí? Es Rawls en realidad, el que más o menos dice, bueno, ¿y cómo se aplica, no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las circunstancias a las que debemos de adaptarlo, no? Y dice Rawls, el primer paso es una máxima, en otras palabras, un principio subjetivo desde el cual deberá actuar la persona. Esta máxima tiene que ser subjetivamente racional o subjetivamente válida, o sea, este ejercicio de razón, y ha de ser la alternativa que mejor represente los intereses de la persona una vez que sopesas las circunstancias y las alternativas a la mano, los deseos, habilidades y creencias. Las máximas son sinceras, ¿no? Muestran las verdaderas razones que tiene alguien para llevar a cabo una acción que la máxima conlleva y expresan estas razones de la misma manera en que la gente con honestidad y lucidez las describe, ¿no? O sea, se aplica a máximas de agentes lúcidos y racionales que han alcanzado a partir de lo que ellos consideran las características relevantes de su propia circunstancia, ¿no? Entonces, la máxima tiene que hallarse por ser subjetiva en primera persona. Haré X circunstancias o haré X conducta, llevar a cabo X conducta en circunstancias Y para alcanzar Z, ¿no? Ese primero, ¿no? O sea, esta forma de cómo alcanzar el imperativo categórico, ¿sí? Entonces, realizaré la conducta X en circunstancias Y para alcanzar Z. El segundo paso es la máxima subjetivamente válida a ser generalizada. Y entonces el resultado es un precepto universal que se aplique a todas y todos, ¿sí? Y entonces ya teníamos la primera, ¿no? Yo hago X para alcanzar Y en circunstancias Z, o en circunstancias Z haré X para alcanzar Y, como quieran frasearlo, ¿no? El chiste es que hay una relación entre conducta, hacer y finalidades, ¿no? Pero ahora, dice, lo siguiente es generalizarla. Entonces, cuando este proceso ya no nada más es yo, toda persona tiene que hacer X en las circunstancias Y para alcanzar Z. Eso, ¿no? Pensándolo otra vez con esta relación un tanto cuanto medios fines, ¿sí? En un tercer nivel,
el precepto se transforma en una ley de la naturaleza. Toda persona tiene que hacer X en las circunstancias Y para alcanzar Z, como si eso fuera por ley de la naturaleza, como si tal ley o precepto hubiera sido implantado en los agentes por el instinto. ¿Sí? O sea, lo va descomponiendo. Y en el cuarto paso, esta ley natural se suma al resto de las leyes de la naturaleza según se conoce. Y esta añadidura trae consigo, ¿no?, que es lo que se asume, un nuevo orden de la naturaleza cuyas características distintas el agente, la persona puede calificar, ¿sí? Bueno, entonces, este posible orden de cosas está vinculado a la máxima de primer nivel, en donde la gente que sopesa la máxima en el primer paso debe ser visto ahí como la intención de legislar un mundo social, un orden de cosas donde todos deben de actuar a partir de la ley de la naturaleza de la que se deriva su máxima, ¿no? Entonces, el agente ideal, completamente racional y razonable, que calcula si debe actuar o no a partir de su máxima, acepta implícitamente los requerimientos de la razón pura, ¿no? Y estos están representados en los pasos siguientes, ¿sí? Entonces, las personas tienen permitido actuar desde máximas sinceras y racionales si se cumplen dos condiciones, ¿no? Que los agentes sean seres sinceros, razonables y racionales, aún ¿no? Aún teniendo la intención de actuar desde su máxima, después de sopesar los efectos que ésta tendría como ley natural en el mundo social del que se es miembro. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo que yo hago? ¿Sí? Y eso en primer momento, ¿no? O sea, la razón y la racionalidad como una herramienta para saber si mi conducta puede ser el fundamento de una máxima universal. Sí, por eso la enunciación es interesante, ¿no? Obra como si tus actos fueran el fundamento de una ley universal, ¿no? Obra como si la máxima, dice súpero, si la máxima de tu acción debiera tomarse por tu voluntad, ley universal de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto quiere decir, como segunda característica, que los agentes desean de verdad este mundo social que se deriva de su máxima, ¿no? De verdad lo afirmarían al pertenecer a este, ¿no? Entonces, si estas dos condiciones no se cumplen, el sujeto no debe actuar a partir de su máxima, aunque ésta sea, por definición, completamente racional, ¿no? Es racional, sí, pero actuar desde ella, después de que no cumplió las condiciones citadas, no sería razonable, ¿no? Entonces, lo razonable como un segundo elemento para lo racional. Voy a poner un ejemplo empírico, porque a lo mejor esto queda como muy etéreo, ¿no? Puede ser racional, vamos a pensar que yo estoy en un parque, aquí en la Ciudad de México, dentro de los muchos problemas que hay, porque hay mil, pero voy a citar un, que es que no hay botes de basura. Entonces uno está en un parque y tienes una lata, no te tomaste una coca, lo que sea, tienes la lata. ¿Es racional para mí deshacerme de la lata? Sí. ¿Es racional para mí lanzarla a algún lado? Para mí sí. Para mí sí, porque me voy a deshacer de algo que si no lo llevo en el coche, lo ensucio, me estorba, ¿no? ¿Sería racional desde ese punto de vista? Sí. Me es útil. Ahí la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Deshacerme de esto que me estorba. ¿Podría ser generalizable? No. No podría ser generalizable. Me satisface a mí, pero además perjudica, ya puede ponerle uno, perjudica el medio ambiente, ensucia, genera contaminación, y ahora, si esto fuera categórico, si fuera aplicable a todas las personas, ¿qué pasaría? Pues tendríamos, ¿no?, condiciones muy desfavorables, ¿sí? Entonces, la razonabilidad nos apega a el actuar del imperativo categórico, ¿no? ¿Sí? Y se aplica a todas, a todos, sin importar cuáles sean las consecuencias para nuestros deseos y necesidades naturales al actuar de conformidad con ¿no? Y entonces muestra la prioridad que tiene la razón pura práctica sobre la razón empírica práctica, es decir, la primacía que tiene la razonabilidad sobre la racionalidad, ¿sí? ¿Por qué me interesa? Porque la teoría contrapuesta
que vamos a hablar también es el utilitarismo, ¿no? Hay un utilitarismo muy, muy en boga, ¿sí? Que es el utilitarismo, pues de regambre hobbesiana, que tienen los modelos de rational choice o de elección racional. Y hay uno un poquito más light, que es el de Bentham, ¿no? Y que tiene que ver, ya lo veremos, ¿no? Con ciertos modelos penales. Pero aquí, hablando ya no desde la racionalidad en sentido puro, ¿no? En sentido de, bueno, la motivación empírica que yo puedo tener para tirar la lata de Coca-Cola, para insultar a una persona, lo que sea, ¿sí? Si todo el mundo hiciera lo mismo, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo para a ver si logro distender un poco la sesión, ¿no? Es decir, quitarle como esta formalidad conceptual. Entonces, les voy a compartir aquí un videito así medio jocoso, ¿no? Déjenme nada más. Aquí voy a hacer algo distinto a lo que hice ayer, porque aquí tengo que cancelar mi micrófono para que no se vicie el sonido. Entonces voy a cancelar mi micrófono, comparto la pestaña y ahorita. La fragancia de Downy dura 50% más. Pruébalo y sorprende a todos. Hay una nueva inspiración en Springfield tan refrescante como una toalla húmeda. La gente al fin acepta sus impulsos abriendo una comunicación sin reservas. Y este reportero piensa que ya era tiempo. Esta novedosa y positiva visión se debe a un pequeño, alegre y retozón que nos dice, si se te antoja, hazlo. Lisa, en estos momentos soy un dios. ¿Por eso te sientas en un helado? Con razón tenía frío. Iglesia de Springfield, tema de hoy, ser como niño. Y en vez de mi aburrido sermón, ahora voy a tomar un pasaje del libro de Bart y hacer lo que siempre he querido. Descanse, señora Peces. No, espéreme, así no es. Un momento, así no es, espérenme. Ay, no. El telégrafo fue inventado por Guglielmo Marconi. ¿Quién sabe cuál fue su primer mensaje? Quiero cambiar mi nombre por otro. Bueno, Milhouse. ¿Quién más? ¿El primer mensaje por telégrafo? Fue el 10º cliente se lleva 2 boletos para Madonna. Vaya, ahora todos son comediantes. Estoy deprimido. Es hora de mi súper escupitajo hacia los autos. ¿Qué pasa? Lisa, todos están actuando como yo. ¿Por qué lo odio? Muy simple, te definiste como un rebelde y en ausencia de un medio represivo, tu nicho social ha sido asimilado. Sí, ya entendí. Después de la sesión de autoayuda, perdiste tu identidad. Entraste al engranaje de la sociedad hipersimplificada de la comida instantánea. ¿Y qué hago? Bueno, es tu oportunidad de desarrollar una nueva y mejor identidad. ¿Podrías sugerir noble y sumisa? Me parece bien, dime qué hago. Springfield celebrará su primer festival, haga lo que se le antoje, a la hora que se le antoje llegar. Será un buen cambio respecto a nuestro festival anual, haga lo que ordenamos, iniciado por los inmigrantes alemanes. Si me hicieran alcalde, mi primer acto sería matarlos a todos ustedes y quemar su maldita ciudad. Ya sé que está encendido. Estaciones de donde se le antoje. Hoy no hay reglas. Siento el espíritu libre y estoy disfrutando mucho el acto. Señor, en el espíritu del festival y todo eso, yo quería decirle que lo quiero. Lo quiero acompañar, señor.
Oh, maldita sea, la lancha era la oportunidad. Dios mío, están desnudas. Gózanos, Springfield. Estoy sudando, vamos al autolavado. Esta foto me va a servir en esas largas noches en el mar. Fantástico, al fin me arreglo como quiero sin que el patrón me esté molestando. ¿Con permisos? ¿Con permisos? Oh. ¡Patinetas! ¡Malditos copiones! ¡Au! Tírate a un pozo, chango. Bienvenidos al festival, haga lo que se le antoje. Por cierto, esta joven no es mi esposa, pero estoy viviendo con ella. Les digo esto porque yo estoy contento con mi machismo. ¡Preciosa! Y para abrir esta nueva era de sentirse bien, aquí está el rey del soul, James Brown. Ow! I feel good. I knew that I wouldn't die. Hell, I feel good. Good God, I knew that I would. How? So good, so good. I got you. Wow. Aquí la única cosa es, en ausencia de reglas, la vida social es imposible. Y en la filosofía, esta parte de la racionalidad se resuelve de dos maneras. Kant lo resuelve diciendo, es que sí, y es la tradición socrática, ¿no? Es que sí sabemos, sí podemos discernir cuándo hacemos bien y cuándo hacemos mal. Insisto, está en Gorgias, ¿no? No depende ni siquiera del juicio externo. No depende de que convenzamos a los demás de que algo sea bueno o malo. Como ven, estos problemas del relativismo, pues ya estaban en Platón, ¿no? Bueno, entonces dice, no, ¿de qué depende? De mi capacidad de discernimiento, ¿no? De la reflexión que yo haga de las cosas. Bueno, el imperativo categórico es una reelaboración de esa idea, porque lo que supone es pensar cuando mis motivaciones empíricas, mis pasiones, mis deseos, ¿qué pasa si yo los llevo a la práctica? ¿Qué pasa si yo actúo de conformidad con ellos? En principio, nada. ¿Qué pasa si yo no voto? Nada, a nadie le importa que yo vote o no vote. Pero el problema no es yo en lo individual, es si yo, ¿no? Fuera, mi conducta, fuera la ley que rigiera la conducta de todas y todos los demás. Ahí ya no nada más estoy actuando de conformidad con la razón, porque la razón me puede dictar, ¿no? Y esa es la otra, la contraparte. Por eso digo que la filosofía lo resuelve desde dos perspectivas, ¿no? Entonces la razón me puede decir, pues mira, tu voto en realidad es marginal, a nadie le importa. Te importará a ti como ciudadano, pero no le importa a nadie. No hace una diferencia, o muy difícilmente haría una diferencia sustancial. Te implica tiempo, te implica desgaste, te implica, no sé, dejar de hacer otra cosa, es domingo, ¿no? ¿Por qué lo haría? No hay una razón para hacerlo, pero sí hay una racionalidad en hacerlo, que es, ¿podría o no ser el fundamento del actuar colectivo? La respuesta es no. Entonces, hay que hacerlo, ¿sí? Por el contrario, entonces, ¿qué quiere decir? Que en ausencia de normas, ¿no? Gobierna el caos. A esta misma conclusión llegan los utilitarios. Nada más que el camino que siguen es otro. Ya vamos a eso, ¿no? Nada más voy a avanzar, voy a volver a pasar la presentación. Y hablemos de los utilitarios, del utilitarismo, ¿no? Quedando más o menos, ¿no? Más o menos. Es un curso completo que se da de Kant, ¿no? Hay tesis completas sobre Kant. Aquí nada más planteo como algunas de las características esenciales del imperativo categórico, ¿no? Entonces, es cierto que en ausencia de normas la convivencia es imposible, pero a diferencia de lo que dicen los utilitarios, no significa renunciar a la libertad, significa ejercerla, porque solo es libre aquel que tiene esta noción de autogobernarse. Autogobernarse es libertad. ¿Qué dicen los utilitarios? No, y empezando por Hobbes, ¿no? Hobbes, cuando describe el estado de naturaleza, él no está pensando realmente, ¿no?
en el ejercicio de la libertad como lo entiende Kant. Él piensa que el estado de naturaleza es completamente libre, ¿sí? Es decir, actuamos ahí, ¿sí? Sin ninguna constricción. Por lo tanto, todo el mundo puede hacer lo que quiera. El problema, y llega al mismo resultado, el problema es que si todo el mundo hace lo que quiere, el orden es imposible. Entonces hay que renunciar a la libertad. Entonces, esto es interesante porque hay una contraposición. Y sin embargo, los dos llegan a lo mismo y utilizan los mismos conceptos, lo racional y lo razonable. ¿Qué sería lo racional en términos hobbesianos? Que yo diría, pues es el fundador del utilitarismo, ¿no? Después hablamos de utilitaristas clásicos como John Stuart Mill y luego de Bentham, ¿no? Que expone como muy claramente el utilitarismo clásico, ¿no? Pero, ¿cuál es la cuestión? Vamos a pensar en la caricatura, ¿no? El utilitarismo diría, no es posible el orden social si todo mundo hace lo que se le da la gana, aunque ejerza su libertad, ¿sí? Entonces, lo razonable, a diferencia de lo que diría Kant, ¿no? Porque lo razonable sería una restricción a mi voluntad por el ejercicio de la razón que me coloca en la virtud y me coloca en la verdadera libertad. Acá sería, no, lo racional es igualmente, ¿no? Hacer lo que se me da la gana, pero no es razonable, aunque eso signifique renunciar a la libertad, no es razonable porque si todo el mundo lo hiciera, el resultado es el caos. Entonces, llegan al mismo punto por caminos distintos y desde luego con fundamentos distintos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como un poco la idea de Hobbes, ¿no? Pero él, claro, él está tratando de construir la idea de un Estado totalitario prácticamente, ¿no? Un Estado todopoderoso. Y que diga, ¿por qué le cedemos la libertad a él con fundamento en el contrato que nos garantiza la libertad? ¿No? La libertad limitada. Lo razonable es renunciar a la libertad sin límites, ¿sí? Es decir, renunciar a la razón absoluta, ¿sí? Bueno, entonces, esa es, digamos, como el fundamento, de alguna manera, del quehacer utilitario. Pero Bentham lo utiliza ya no para fundar un Leviatán, ¿no? Sino hablando de la filosofía moral, ¿no? Entonces, quizás el primer gran utilitarista es Jeremy Bentham, ¿no? En su introducción a los principios morales de la legislación, o introducción a los principios de la moral y la legislación, expone este principio de utilidad. Estos postulados son un poco distintos de lo que ya había dicho de Hobbes, ¿no? Porque el principio de utilidad para Bentham lo llama el principio de mayor felicidad, ¿sí? El principio de mayor felicidad, que ya decíamos, para Kant sería una motivación empírica y por lo tanto sería espuria, ¿no? Espuria porque la motivación no es el bien por el bien, es para obtener algo, ¿sí? Y Bentham dice, el principio de mayor felicidad es aquel mediante el cual se aprueba o desaprueba toda acción, cualquiera que sea, dependiendo si ésta tiende a aumentar o disminuir la felicidad de la parte interesada en el asunto, ¿sí? En sus fragmentos de gobierno, el principio de utilidad es la norma para decidir qué está bien y qué está mal, en el campo de la moralidad como en el del gobierno, ¿no? O sea, no solo se cuida de lo individual, sino también de lo colectivo. Que esa es un poco una crítica que le podríamos hacer a Kant, en todo caso, es que aunque no se desvincula de lo colectivo, porque sería un ejercicio de deducción, ¿no? Si todos lo hicieran, ¿qué pasaría? Sería indeseable, ahí está Bart, ¿no? Si todo el mundo fuera Bart Simpson, es imposible vivir, ¿no? Y el mismo Bart Simpson pierde sentido, porque pues todo el mundo ahora son rebeldes, pues yo ya quedo como uno más, ¿no? Bueno, entonces ahí, ¿no? Si todo el mundo fuera, el orden social sería imposible, pero ahí está supeditando a lo colectivo a lo individual, ¿no? O sea, es más importante lo individual que lo colectivo. Acá, en cambio, trata de hacer una especie de síntesis en donde también lo colectivo tiene que ser parte de lo individual, ¿sí?
Digo, hay quienes podrían decir, no, no es cierto, porque tan está supeditando lo colectivo a lo individual que para poder actuar individualmente tienes que pensar en si todos lo hicieran, pero estás pensándolo desde si todos en su individualidad hicieran lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que aquello que es utilizado para probar todo lo demás no puede ser probado, ¿no? Una cadena de pruebas debe tener su comienzo en alguna parte. Entonces, la idea, su principio, el principio de la utilidad, ¿no? Tiene como sustrato lo que luego este filósofo del derecho, H.L.A. Hart, le llama hedonismo psicológico, ¿no? Que no es más que los epicúreos, ¿no? O sea, el hedonismo epicúreo, ¿no? Epicurio escribe una carta a Meneceo, ¿no? Placer y felicidad, dice, el placer es el principio y el fin de la vida dichosa. Cuando decimos que el placer es la meta, recordemos, ¿no? Después de la caída de la Grecia clásica, del Imperio Macedonio, vienen tres corrientes básicamente, ¿no? Los estoicos, los epicúreos y los hedonistas, ¿no? Que los epicúreos se vinculan un poco a los hedonistas, en donde el principio es el placer, ¿no? Y entonces dice, cuando decimos que el placer es la meta, regresando a Epicuro, queremos decir la ausencia de dolor en el cuerpo y de molestias en el alma, ¿sí? Y luego Cicerón, cuando habla de este placer epicúreo, dice, tan pronto como nace, todo animal busca el placer, se regocija en él como el bien más grande, ¿no? Mientras que rechaza el dolor como el mal peor y dentro de lo posible lo evita. Bueno, entonces, de alguna manera, Bentham afirma lo mismo cuando escribe la introducción a los principios de la moral y la legislación, no con las mismas palabras, pero él dice, y cito, ¿no? La naturaleza ha puesto a los seres humanos bajo el gobierno de dos soberanos, el dolor y el placer. Ellos nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos. Entonces, para Bentham, los seres humanos estamos constituidos de tal forma que lo único que deseamos es evitar el dolor y buscar la felicidad, que no es otra cosa que placer. No de otro modo es que John Stuart Mill apunta en su utilitarismo, ¿no? Se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la ausencia de placer. Todo esto me interesa también rescatar que los griegos ya lo tenían bien claro antes, ¿no? O sea, ya había sido materia de no solo de los griegos clásicos, es decir, Platón, Aristóteles, se están yendo ahí palabras hoy, no sé por qué, Aristóteles, sino los que siguieron, que es cosa rara, porque tanto los epicúreos, los hedonistas, los estoicos, ¿no? Son doctrinas que son más de filosofía práctica, ¿no? Ya no son estos grandes sistemas filosóficos, ¿no? Son un poquito más como de autoayuda, si quieren, ¿no? En una época en donde Grecia se había vuelto más cosmopolita, ¿no? Ya no eran todos ciudadanos de Grecia, de hecho Epicuro, ahorita se me olvidó, Séneca, ¿no? No son, Zenón ya no son propios de Atenas, ¿no? Son de otros lugares. Había habido una gran avance científico, pero la filosofía se va quedando relegada, ¿no? Entonces, ahí estas doctrinas, pues son un poquito menos abstractas, ¿no? En sus motivaciones, y son más como de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, hablan de la felicidad. Entonces, Bentham, ¿no? Dice, la utilidad, ¿no? El utilitarismo es esa propiedad de cualquier objeto que tiende a producir beneficios, ventajas, placer, bien o felicidad, o que evita, en todo caso, que sucedan daños, males, dolor o infelicidad. Cuando una persona se pregunta cómo debe de actuar, el principio de utilidad conste. Entonces aquí regresamos a la idea de lo racional y de lo razonable, porque es racional y razonable el principio de utilidad, es lo que me marca. Yo soy un ser racional que busca, que evita el dolor. Entonces, lo razonable me lo da el principio de utilidad. Seguir aquella conducta que produzca mayor felicidad o disipe más dolor que otra. Entonces, el axioma fundamental del utilitarismo es que la mayor felicidad del mayor número de personas es la medida de lo que está bien y de lo que está mal.
¿sí? La conducta que bajo cualquier circunstancia es objetivamente correcta es aquella que producirá la mayor cantidad de felicidad en el todo, tomando en consideración a todas y todos aquellos cuya felicidad se ve afectada por la conducta. ¿Sí? ¿Por qué hay quienes se han preguntado por qué le llaman al primer capítulo de la introducción a los principios de la moral y la legislación sobre la utilidad y no sobre el principio de la felicidad, ¿no? Que está más ligado a la felicidad, pero Bentham se inspira, entre otros, en David Hume, ¿no? Que dice, David Hume, este concepto de utilidad es la causa de las personas como la causa de la virtud, pero aquí pensando, ¿no? Que la utilidad es el examen y la medida de toda virtud y que la obligación de comprometerse con la felicidad general es la obligación más importante. Entonces tenemos dos dimensiones, ¿no? Una dimensión colectiva, la felicidad general, ¿sí? Por un lado. Otra vez, o sea, decíamos, llegan al mismo punto por caminos distintos. Claro, lo que pasa es que no es necesariamente, bueno, pues si llegas por caminos distintos, pero llegas al mismo punto, entonces no importa, toma cualquiera, ¿no? ¿Y qué es lo único que varía? Pues nada más en qué lo fundamentas. Lo que pasa es que la fundamentación en los porqués se nos van a ir varias cosas, ¿no? Inclusive el resultado puede variar, ¿sí? Porque aquí lo que rescata Bentham, y que es algo que además podríamos quizás, yo no soy experto en lo siguiente que voy a decir, pero podríamos utilizarlo como una de las herramientas de la ponderación, ¿no? Y ayer lo comentaba uno de los compañeros. Tenemos dos realidades, pero aquí vamos a decir no son realidades, tenemos dos posibilidades de resultado. Eso es el utilitarismo. ¿Cómo resolverías? O dos posibilidades de resultado, o vamos a decir dos conductas que restringirían uno u otro derecho, o principio, si quiere. Libertad de expresión contra equidad en la contienda, ¿no? Esto de que estuvo en el plan B planteado, que los funcionarias y funcionarios podían, estaba planteado así en la hipótesis normativa, ¿no? Podían hacer explícitos sus apoyos hacia un candidato, siempre y cuando no utilizaran recursos públicos. Entonces ahí hay dos principios que pueden chocar, ¿no? ¿Cuál es el que produce mayor felicidad a unos o a otros? Y ahí el utilitarismo nos daría elementos empíricos más sencillos para resolver de lo que nos daría la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero también serviría. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a pensar. El problema a resolver es ¿qué debe de prevalecer? ¿No? La equidad en la contienda, suponiendo que la participación de funcionarias y funcionarios públicos supusiera alterar las condiciones de equidad. Esa sería una premisa, vamos a ver si se sostiene lógicamente. Podría sostenerse lógicamente y entonces hacemos el ejercicio. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque un funcionario o funcionaria pública, independientemente de que utilice o no recursos públicos, tiene una posición mediática, una posición social, una posición política, ¿no? Vamos a pensar en el gobernador, en la presidenta de la República, en una senadora o en una presidenta municipal, ¿sí? Equidad en la contienda significa que las dos partes que están contendiendo tengan las mismas posibilidades de decir y de contestar. Pero vamos a suponer que es una elección para la gubernatura o es una elección para la presidencia de la República y el presidente de la República dice quién es su favorita, ¿no? Suponiendo que tuviera una favorita o un favorito. Vamos a pensar que fuera una favorita. Y lo dice. Eso, y claro, esto está mediado por nuestro sentido común. Está difícil afirmarlo como una ley universal porque podríamos tener el contraejemplo, y ayer veíamos de los Estados Unidos, que no tienen problema con eso. Pero vamos a hacer el ejercicio. Yo no sé si eso altera o no la equidad en la contienda en los Estados Unidos porque está mediada por otros factores, pero en México, ¿no? Podría hacerlo, ¿no? Entonces dice, yo les pido, ciudadanos, un presidente como el que tenemos. Dicen de encuestas, yo no sé si las tenga o no, pero vamos a pensar que las encuestas están bien. 68, 70%, hoy salió una en el Universal, de aprobación. Vamos a decir que 65%. Eso quiere decir que tiene una potencial influencia por 65% del electorado.
¿sí? Pero además, quiere decir que en una campaña, si él estuviera inmiscuido, las otras candidatas, candidatos, coaliciones que fueran contrarias no tienen las mismas posibilidades de responderle, porque no están en el mismo plano, ¿sí? Es decir, le pueden responder, sí. Nadie les está diciendo que no puedan responderle, pero no en las mismas circunstancias, porque no tienen el peso simbólico, no tienen el 60% de aprobación. No puede decir, bueno, pues que busquen su aprobación. Sí, pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de un competidor que no es competidor y que está inmiscuyéndose. Es complicado, lo sé. Estoy planteando el escenario. Ni siquiera estoy diciendo que haya pasado, aunque pasó, y por eso se reformó el régimen sancionador en 2007. Curiosamente promovido por quienes hoy ya buscan otra cosa, pero ese es otro tema. Pero bueno, entonces, ahí tenemos el planteamiento que más o menos se sostiene lógicamente, creo yo, de por qué podría vulnerar el principio de equidad el no restringir la libertad de expresión a ciertos individuos, como puede ser los gobernantes. Porque más si lo hacemos extensivo, pues no nada más sería el presidente de la República, serían los consejeros del INE, serían los magistrados del Tribunal Electoral, serían los ministros de la Corte, ¿sí? No sé qué tan conveniente fuera en términos políticos para cada uno que lo hicieran, pero tampoco sé qué tan sano sería, ¿no? Sí, pues es que el presidente de la Corte o la presidenta de la Corte dijo qué tal, que estas son sus preferencias, que los del INE, y entonces ya como que la imparcialidad se podría ver cuestionada. Bueno, entonces, eso. Y además, para quienes hablan a favor o en contra, no tienen las mismas posibilidades de responder. Vamos a suponer, no es probable, pero es posible, que todos tuvieran la misma preferencia. Todos. Es poco probable, pero los juegos de lógica suponen esto, ¿no? Los contrafácticos. Entonces van a ver, y si todos tuvieran la misma idea y todos apoyaran, ¿sí? Dejaría solo al otro contrincante. ¿Con qué posibilidades de defenderse tiene si tiene todo el aparato, a todos los funcionarios públicos, con todas sus posibilidades comunicativas, diciendo por quién deben de votar? ¿No eso inclinaría la balanza? Desde luego que sí. Entonces, o se lo prohíbes a uno, se lo prohíbes a todos. Bueno, entonces creo que la premisa se sostiene, de que sí se pueden alterar las condiciones de equidad. ¿Sí? Bueno, entonces el principio de utilidad, ¿qué nos diría? El principio de utilidad nos diría, bueno, mayor felicidad o causar el menor daño para obtener la mayor felicidad. ¿Cuál sería la mayor felicidad? Digo, obviamente aquí le vamos a poner utilidad, que sería más útil para efectos del resultado de la certeza electoral. Pues restringir esto, ¿no? O sea, el principio de utilidad no significa que esa utilidad sea absoluta. Va a decir, vamos a tener que renunciar a algo, como Hobbes, vamos a tener que renunciar a la posibilidad de ejercer la violencia privada y de que si yo soy el más fuerte, evidentemente yo no lo soy, pero si lo fuera, ¿no? Pues de conquistar a todos, porque viene otro grupo organizado o viene alguien más fuerte o yo ya estoy cansado o me emboscan, se organizan 3, 4 y me dan en la torre, ¿no? Entonces, lo racional sería que yo me bastara por mí mismo, pero no se puede y entonces el principio de utilidad es, bueno, pierdo algo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, el principio de utilidad nos daría una herramienta empírica para resolver esto que luego llaman la ponderación. ¿Qué es más deseable? Va a haber una pérdida de uno o del otro lado. Pues resulta, creo yo, que dadas esas premisas, aquí desde luego podrá formular una argumentación contraria, pero dadas esas premisas, dada esa lógica, da mayor felicidad, ¿sí? Es más útil que haya equidad en la contienda, que haya libertad de expresión para los servidores públicos, por lo tanto, tiene sentido limitarlo. Kant diría lo que dije antes, ¿y si todos lo hicieran? O sea, ya no pensemos solo en el presidente, o en la gobernadora, o en el presidente municipal. Todos, jueces incluidos. Si todos lo hicieran, todas y todos los funcionarios públicos, ¿qué efectos produciría eso? ¿No? Desorden. Guerra política porque entonces imagínense, ya la arena política de la contienda pasaría a los poderes, ¿no?
Y entonces tendríamos, suponiendo que esto así fuera, y por eso creo que es indeseable, o sea, pensándolo desde cualquiera de las dos perspectivas, ¿no? Tendríamos a todos los jueces haciendo campaña, ¿no? No por ellos, por alguien más. ¿Sí? No con uso de recursos públicos. No uso de recursos públicos. Mi Twitter. Cuando voy a una conferencia digo cuál es, yo pido que voten por tal. Es libertad de expresión. Porque esa era la premisa del artículo 3 de la Ley General de Comunicación Social, ¿no? Después inclusive hubo un criterio interpretativo que sacaron nada más que fue declarado inconstitucional por temporalidad, ¿no? Porque estaban ya muy cercanas los procesos electorales creo que estos de Coahuila, Estado de México, porque iniciaron en enero, ¿no? Y entonces esto se publicó en noviembre, una cosa así, no me acuerdo bien de las fechas, pero por eso se declaró inconstitucional ese criterio interpretativo del artículo 3. Pero el chiste es que nos dan soluciones prácticas del deber ser, ¿sí? Solo que unos fundan ese deber ser en una ley universal, un imperativo categórico, en donde el comportamiento por sí mismo es lo debido. No debo de. Y no debo de porque si todos lo hicieran, tendríamos un desastre. Si todos se estacionan donde quieren, si todos dicen lo que quieren, en donde quieren y utilizan su posición política o social para decir lo que sé, tratar de influir, ¿sí? Entonces, ya para qué tenemos partidos políticos. O sea, la contienda se vuelve ya no nada más de los partidos políticos. A ver, pasó en 2006. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que pasó. Hubo mucha conflictividad, ¿sí? Entonces, desde ahí decimos, bueno, el principio de utilidad lo resuelve de esta manera, el imperativo categórico de esta otra, ¿sí? Bueno, entonces, Bentham enfatiza la maximización de la utilidad y utiliza el principio de utilidad como norma fundamental para juzgar el mérito de los actos y las leyes, ¿sí? En contraposición, ¿no? Hume no escribe sobre la maximización de la utilidad ni utiliza el principio de utilidad, ¿no? Como un estándar para lo bueno y para lo malo. No liga a la felicidad tanto como lo hace Bentham, pero sí hay conexiones en estos principios de utilidad, ¿no? Y en realidad me gusta más cómo se liga con Hobbes. Lo que pasa es que, insisto, Hobbes pues, está pensando en fundar un Estado no democrático, ¿no? Entonces, el principio de utilidad de Bentham no es solo una regla racionalmente establecida, sino también es un sentimiento de aprobación que sirve para dar el visto bueno a la utilidad de una acción, a la racionalidad de esta, ¿no? Entonces, el concepto de utilidad es la norma mediante la cual se aprueba o desaprueba las acciones de las personas. Pero el vínculo más importante no es sino la idea de la utilidad. Utilidad significa para Bentham, como para Hume, y posiblemente para Hobbes, la utilidad pública. La utilidad para el individuo, ¿no? Se refiere en todo caso a aquella parte de la utilidad pública que tal individuo comparte. Aquí lo interesante es, como decía, la crítica que puede hacérsele, porque a mí me gusta más Kant, ¿no? Esto sería un poquito más práctico, no por nada vienen de los epicúreos, ¿no? Y quizás, vamos a decirlo así, menos moralmente fundado, ¿no? Porque no es un deber ser, es como, no, que es más benéfico en una situación, ¿no? La motivación empírica, ahí sí, ¿sí? La utilidad pública, que esa sería la única crítica que yo le podría hacer a la idea kantiana, porque menos que la utilidad pública se va hacia lo privado. Entonces, en Bentham, ¿no? Se desvincula al utilitarismo del relativismo moral, en donde cada individuo puede decidir qué conducta es buena y cuál es mala según el principio de utilidad aplicado a sí mismo. Esa es la racionalidad, ¿no? Porque volvemos a Hobbes. La utilidad pública, entonces, es el fiel de la balanza, es el hito de la objetividad, para juzgar el valor moral de los actos individuales, no el placer ni el dolor directamente, ¿no? Y si bien estos últimos gobiernan todo ser humano, el placer y el dolor, las personas pueden refrenarse o ser refrenados mediante sanciones en pos del bien común. Entonces, el principio de utilidad benthamiano, sí, es la norma con la que se aprueban aquellas conductas que maximizan el bien público.
un poquito más maquiavélico, ¿no? En el mejor de los sentidos. Yo no digo que maquiavélico sea sinónimo de malo, ¿no? Sinónimo de desgraciado, político desgraciado que sabe cómo hacerlo, ¿no? Sino que genera un orden a una costa de una pérdida, ¿no? Pues pérdida de popularidad, porque no estás actuando para tu beneficio, estás actuando para el beneficio colectivo. De aquí podemos desprender la ética sí, pública, ¿no? La ética del actuar público. Entonces, el bien público. Esta norma no es un concepto racional, sino una construcción que emana de la evidencia empírica. Es racional, que diga razonable, que no racional. ¿Sí? Porque racional para el utilitarismo sería lo benéfico para la persona, como Hobbes, otra vez. Entonces, la moral, las creencias, las acciones son producto de la costumbre y de los hábitos, ¿sí? No es menor que Bentham, por eso le pone, ¿no?, sobre el principio de utilidad a la introducción del principio de la moral y la legislación. ¿Por qué decimos o por qué digo que decimos, ¿no?, que el principio de utilidad puede verse como una norma que emana de la evidencia empírica? Pues, ¿qué dice Bentham por interés público? Dice, el interés de la comunidad es una de las expresiones más generales que se utilizan en la fraseología de la moral. No es extraño, entonces, que usualmente su significado se pierda. Ahora, cuando tiene significado es el siguiente. La comunidad es un cuerpo ficticio compuesto de las personas que son consideradas como miembros de la misma. Entonces, ¿cuál es el interés de la comunidad? La suma de intereses de los distintos miembros que la componen, ¿sí? También pecado individualista, a final de cuentas, ¿no? La sociedad es la suma de individualidades. Esas críticas se las hacen otros teóricos políticos que dicen, no, es la suma de individualidades. No puede ser así de atomista, pero ese es otro tema. Entonces, para decidir si una conducta es de interés público, resulta necesario determinar el agregado de los intereses individuales. Y digo que no todo es individual, porque ayer decíamos, hay grupos que son colectivos, ¿no?, que se identifican como parte de un colectivo. Los derechos colectivos han sido, eso sí, invisibilizados del debate democrático contemporáneo, ¿no?, la construcción de bienes públicos, porque tenemos estas ideas van permeando, ¿no?, de que el individuo es la parte fundante de la sociedad. Pero bueno, eso solo digo como un comentario al margen. El chiste, pues, es que el interés público, de acuerdo con esta propuesta, es el agregado de intereses individuales. También Kant piensa que la legislación universal es producto de las conciencias individuales, ¿no? Entonces, hay que consultar, pues, placeres, dolores, ¿no?, que la conducta en cuestión produce en cada individuo y luego hacer el balance correspondiente. Si domina el placer, la conducta es buena, de lo contrario será mala, ¿sí? Entonces, la idea en donde domina el placer es justo en la medida de consultar los placeres y dolores que la conducta en cuestión produce en cada individuo, que sería la base empírica de la norma en que se habla, ¿no? Tiene claro Bentham que la utilidad se sustenta en la convención. Eso está bueno, ¿no? No en principios abstractos, ¿sí? Sino que, pues, es lo que se hace, pues, son cosas culturales. Como lo muestra ese balance, ¿no?, que decide qué es bueno y qué es malo. Como sabemos, no sabemos. En realidad depende. Tan depende que nunca es lo mismo, ¿no? Una misma conducta puede ser en un lugar tenida como negativa, en otros como positiva, y que depende de los valores que estén en cuestión, ¿sí? Entonces, para saber qué es de interés público, tenemos que hacer un balance entre los placeres y dolores que una conducta produce en los distintos individuos en la sociedad. Habrá algunos a los que les producirá más placer que dolor y otros que les producirá el efecto contrario. La conducta será de interés público, lo resuelven así, si hay más individuos a los que produce placer que dolor, ¿no? Entonces, bueno, esto por la idea de que las personas buscamos el placer, evitamos el dolor, ¿no? ¿Cómo es posible que aquellos individuos a los que les causa dolor la conducta, que la mayoría causa placer, aceptan, no obstante, actuar conforme esta? O sea, ¿qué pasa entonces con aquellos que pierden? ¿No contradice esto la idea de que buscamos el placer y rechazamos el dolor? Y quien propone la solución es Hart, con un concepto, ya vamos a terminar, ¿no?, que es la razonabilidad. Dice, un hombre razonable, dice así, un hombre razonable puede ver que es
de su mayor interés que otros acepten el principio de utilidad, ya sea voluntariamente o mediante la amenaza de ser sancionados. Este hombre razonable también entiende que las ventajas de tal sistema de control del comportamiento no pueden asegurarse sin que, de ser necesario, se usen las mismas sanciones en su contra. O sea, afirmar de un hombre que debe hacer alguna acción requerida por el principio de utilidad cuando dicha acción es contraria a sus intereses, es lo mismo que decir que tal acción puede exigírsele y que puede ser llevado a hacerla. O sea, en este sentido, Hart lo que dice es, resulta legítimo para los utilitaristas sancionar y obligar a aquellos afectados por las conductas o las políticas públicas a actuar conforme a ellas, basados en la idea de bien común. Muy ligado al Epicúreo, ¿no? Epicúreo que dice que muchos dolores los consideramos mejores que los placeres, cuando tras haber soportado por largo tiempo dolores, resulta que experimentamos un placer mayor y más duradero. ¿Sí? Bueno, entonces, ya sea mediante sanciones o por decisión personal, las y los miembros de una comunidad se someten al dolor de una acción siempre que la suma total de utilidad se maximice con el hecho. Desde luego, esto lleva una operación de racionalidad, porque ¿cómo vamos a saberlo? ¿No? No es que se resuelva solamente así como, bueno, pues es que es la mayoría y la regla de la mayoría y volvemos al problema de la democracia, ¿no? Y las mayorías, ¿no? Sino el beneficio que repara a la comunidad, ¿sí? Un principio moral puede verse como un requerimiento, ¿sí?, de excluir el uso de ciertos tipos de información al hacer juicios morales, ¿sí? Entonces, bueno, eso con relación, pues, a algunas cuestiones del utilitarismo, ¿no? Que, como digo, resuelven de alguna manera el problema no solo de por qué las reglas, a qué obedecen, qué tipo de reglas y por qué es legítimo obedecerlas. Y también llevando a cabo, ¿no?, estos postulados, está la idea de la ausencia de razonabilidad, que no de razón. Todos los individuos, todas las personas razonamos. El problema con el ejercicio de la razón es que puede ir en contra de la comunidad, digamos, ¿no? Este principio utilitario. Puede ir a favor de la utilidad de la persona que lo haga, ¿no? O sea, para mí puede ser más conveniente tirar un bote de un refresco en la playa, dejarlo ahí, ¿no? O alguna otra conducta, una conducta que se considere ilícita. A mí me conviene más pasarme un semáforo, porque llego más rápido, ¿sí? El problema no está ahí, ¿sí? El problema está no nada más en que si todos lo hacen, ¿no? Si todos lo hacen, se vuelve un caos. El problema está en la racionalidad de asumir que no debo de hacerlo, ya sea porque es una conducta que me puede ser sancionada o, ¿sí?, porque ese pequeño dolor que me causa así de chimbo, voy a llegar tarde al trabajo, provoca que otros y otras circulen debidamente por la calle, por poner un ejemplo de tránsito, ¿no? Pero eso lo podemos pensar para cualquier tipo de conducta, ¿sí?, social, en donde hay un involucramiento con las y los demás. Entonces, siempre juega de una o de la otra, de una o de la otra respuesta, de una o de la otra premisa, siempre juega la referencia a las y los otros, que no dejan de ser otras y otros por el hecho de dejar de razonar, sino por el hecho de dejar de ser racionales y aceptar las reglas de convivencia. Y entonces viene el reproche. Bueno, yo hasta aquí, pero quedo atento si hubiera preguntas o comentarios. Profesor, un ejemplo extremo y clarísimo es justamente el Holocausto, ¿no? Que a la distancia y desde otra, tal vez, conciencia, podremos calificar de que no fue correcto. Pero en su momento, bueno, hago un comentario que está un poquito fuera de, pero no, sí, adelante. Una vez hace unos meses leí un libro que se llama Conversaciones con Dios y hace referencia, toca muchos temas,
Y uno de ellos es justamente el holocausto y partía hablando respecto de qué es el infierno y qué es el cielo, desde esta dualidad en la que nos encontramos, ¿no? Y el autor decía algo muy interesante en el sentido de que, bueno, en realidad Hitler no hizo como tal algo malo en un mundo de lo absoluto, sino que simplemente nos mostró quién éramos como sociedad en ese momento, ¿no? Hablando como humanidad de forma global. Y justamente es lo que está comentando de alguna u otra forma. En ese momento lo utilitario era eso, la persecución, ¿no? O la idea de alguna u otra forma que imperaba en Alemania. Sin duda, y era útil políticamente, por ejemplo. O sea, racionalmente, hablando desde un racionalismo egoísta, que desde luego moralmente es reprochable, pero racionalmente era pero es que yo así sumo adeptos, así yo construyo una nación poderosa, así yo gano la guerra con las juventudes hitlerianas, ¿no? ¿Era racional? Bueno, desde esa perspectiva sí, pero no es razonable, ¿no? No es razonable porque provoca sufrimiento, porque es moralmente reprochable, ¿no? Etcétera. Pero sí, sí, efectivamente. Entonces, como vemos, la razonabilidad, sea desde cualquiera de estas dos perspectivas, constituye el complemento al raciocinio, ¿no? Porque no basta nada más razonar, entendiendo que razonar fuera una fase primigenia, hacer un cálculo sobre mí, ¿no? Sobre la utilidad que inclusive desde la perspectiva kantiana, la utilidad que me puede deparar llevar a cabo tal conducta. Si la universalizo, o si veo si es útil socialmente, es ahí donde viene lo razonable. Digo, no, pues no es útil, o si es útil, o no tiene un fundamento, digamos, universal, porque si todos lo hicieran, pues esto supondría un caos o supondría una guerra, ¿no? Recordemos que Kant también escribió La paz perpetua y que una de las premisas para evitar la guerra era justamente este ejercicio racional y razonable, ¿no? O sea, la combinación de ambas. Pero gracias por el apunte, porque es efectivamente muy útil. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Pues entonces, muchas gracias por su asistencia, por su atención, esperando que haya sido interesante la sesión tanto de ayer como de hoy. Les doy las gracias, nos veremos en alguna otra actividad, en alguna otra clase, quizás de este diplomado o de algún otro. Yo me despido por lo menos por esta noche y les deseo que pasen una feliz noche de martes y que este diplomado pues les siga siendo útil y provechoso. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta Bonita luego. noche. Adiós, adiós.